Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Cuando tú analizas el comportamiento político en este momento, cuando hablamos de los llamados partidos tradicionales, líderes tradicionales, los llamados partidos pequeños o figuras emergentes, no te quepa la menor duda, cuando observamos y hacemos una comparación entre las elecciones del 20 y las elecciones de ahora, yo podría decirte, cuando se habla de la actividad política, está en su momento más bajo. Razones por las cuales yo voy a conversar contigo simplemente tratando de responder una serie de preguntas. Y de una forma u otra, tratando de cuestionar, pero al mismo tiempo analizar lo que son las llamadas figuras emergentes, contrario a partidos emergentes. Nosotros escuchamos en los últimos tiempos, cuando nosotros hablamos de la figura de Roque Espaillá, el cobrador, pero también de Carlos Peña, pero también las dos mujeres que están en otras organizaciones políticas considerados como grupos emergentes, no te quepa la menor duda, el término líderes emergentes se ha popularizado. Tal vez podría ser simplemente por la victoria aún en contra de las encuestas cuando hablamos de Javier Milei en Argentina, cuando hablamos de Bukele en El Salvador, cuando hablamos de Donald Trump en los Estados Unidos. Pero yo siempre he creído que cuando se habla de lo que es la situación política y la coyuntura política, cada votante tiene sus propias razones por las cuales elige a los gobernantes que ellos eligen. A veces por las razones correctas, a veces por las razones equivocadas. Cuando se habla de Roque Espaillá y Carlos Peña, en este momento, ¿quién ustedes creen que tiene más posibilidades de ser el presidente de la República? El tipo de tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. No te quepa la menor duda, cuando se habla de Roque Espaillá, quien es el candidato a la presidencia por el partido Esperanza Democrática. Y cuando se habla de Carlos Peña, quien es el candidato a la presidencia por el partido Generación de Seguidores, existen lo que alguna gente llaman ciertas contradicciones. Realmente cuando se habla de Esperanza Democrática, ¿es realmente un partido democrático? Cuando se habla de esa organización política que todos conocemos como Generación de Seguidores, cuando se habla de seguidores, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de seguidores cuando hablamos del Estado? ¿O estamos hablando de seguidores cuando hablamos simplemente de la ideología política conservadora que Carlos Peña tiene, pero también lo que es ese tipo de ideología religiosa de una forma u otra, cuando se habla de generación de seguidores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que siguen de una forma u otra lo que son los postulados del cristianismo, o son gente que siguen lo que son ese tipo de ideología considerada como conservadora, o simplemente son personas que van a seguir lo que son las mejores prácticas políticas cuando se llega al Estado. Son contradicciones que cuando se habla de Roque Espaillá y Carlos Peña, en este momento ellos tienen que dar una respuesta. Pero existe mucha diferencia entre lo que es liderazgo político, pero también la forma y estilo de hacer política cuando tú comparas Roque Espaillá con Carlos Peña. Pero en el fondo ambos proponen lo mismo, utilizando diferentes matices, diferentes tonos, partiendo de la personalidad y de los niveles de creencia y experiencia partidaria que ambos tienen. Pero no te quepa la menor duda, ambos, de una forma u otra, son conservadores. ¿Quién es conservador moderado? ¿Quién es conservador de la derecha? ¿Quién es conservador de la extrema derecha? ¿Quién es ultranacionalista? ¿Quién es nacionalista? ¿Quién realmente le importa las condiciones de los más desposeídos? ¿Quién realmente es parte de la oligarquía económica en República Dominicana? ¿Y quién de ellos realmente está pensando en los pobres cuando habla de ese tipo de ideología conservadora? Pero cuando hablamos de una ideología conservadora, ¿de qué realmente estamos hablando? Y nosotros tenemos que poner este tipo de trabajo dentro de cierto tipo de contexto político, para que las personas que están viendo este tipo de videos sepan cuando yo hablo de conservadores,
de una forma u otra entiendan de qué que yo estoy hablando cuando yo hablo de Roque Espaillá y Carlos Peña, lo cual crea la interrogante. ¿Realmente República Dominicana en este momento está en condiciones de elegir un candidato conservador, ya sea nacionalista o ultraderecha, como el caso de Carlos Peña o Roque Espaillá? Realmente, cuando se habla de la oposición, ¿quién de esos candidatos tiene la capacidad de aglutinar lo que son los movimientos conservadores cuando se habla de República Dominicana? Aquí es donde tú conocer lo que es la famosa ideología conservadora, de una forma u otra tú entiendes de lo que yo estoy hablando. Cuando se habla del conservadurismo, en filosofía política se denomina conservadurismo en sentido amplio al conjunto de doctrinas y movimientos políticos que favorecen el uso del poder político o la fuerza del Estado para conservar o restaurar tradiciones, creencias o costumbres de un pueblo o una nación que puede ser del tipo religiosa, culturales o política. En estos casos, el término conservadurismo es entendido como tradicionalismo en política o mantener intacto un orden político presente, o como reaccionarismo o restauración del orden político perdido. Se lo voy a repetir de nuevo para los que quieren entender qué significa la palabra conservador. Es una filosofía a la cual se denomina conservadurismo en sentido amplio el conjunto de doctrinas y movimientos políticos que favorecen el uso del poder político y la fuerza del Estado. Una de las preguntas que yo le voy a hacer a Carlos Peña, quien es simplemente, se llama pastor, un líder religioso, ¿realmente él va a utilizar la fuerza del Estado para imponer la doctrina del cristianismo a los miles o millones de niños dominicanos que de una forma u otra los padres no están de acuerdo con ese tipo de doctrina? Realmente, cuando se habla de Carlos Peña, en este momento, él le puede asegurar a esa gran cantidad de padres dominicanos que si llega al poder, él no va a imponer lo que es leer la Biblia y la religión en todas las escuelas públicas del Estado. ¿Puede garantizar eso? ¿Puede Carlos Peña garantizarle en una sociedad plural en la cual hay diferencias ideológicas pero también políticas, que cuando él llega al gobierno, cada vez que hace cualquier tipo de inauguración, él va a hacer 4 misas? Y que cada vez que él va a hablar, simplemente él va a coger la Biblia y utilizar verbos de la Biblia como una forma de él gobernar República Dominicana? Porque él va a tener poder del Estado. En pocas palabras, Carlos Peña va a utilizar el poder del Estado para imponerle a un gran grupo de gente que no son considerados como conservadores la ideología conservadora. A esa gran mayoría de dominicanos, los cuales se consideran liberales, se consideran también progresistas, se consideran izquierdistas, también se consideran neoliberalistas. En pocas palabras, si Carlos Peña llega al gobierno a través del uso del poder del Estado, él va a imponer lo que son las doctrinas conservadoras, pero también él va a imponer lo que son sus creencias religiosas. Son una de las preguntas que realmente él tiene que responder, porque si analizamos lo que es el conservadurismo, de lo cual es ideólogo, y él parte de ese tipo de idealista, lo cual es considerado como el conservadurismo, él tiene que explicar al Partido Dominicano cuál va a ser su agenda y su estilo de gobierno si él llega al gobierno. Pero cuando hablamos de Roque Espaillá, el llamado cobrador, también es lo mismo. Si él llega al gobierno, realmente él va a utilizar el poder del Estado para él imponer lo que una ley de orden en la cual los derechos humanos y el respeto de las leyes establecidas a él no le van a importar. Entonces estamos frente a ¿qué? A un individuo que sube en una nación política la cual se considera democrática. Oye el nombre, Esperanza Democrática. Y en la democracia todo el mundo sabe que todas las leyes y las decisiones se toman mediante en consenso. Pero de la forma que él habla muchas veces, él conforma no como un líder democrático, sino como un líder populista demagogo, con cierto elemento de autoritarismo. Y ambos tienen eso en común, que ellos tienen actitudes
producto de la demagogia política, actitud considerada como autoritaria. Tanto el caso de Roque Espaillá, pero también cuando hablamos de Carlos Peña, quienes van a utilizar el poder del Estado para ello imponer lo que son ese tipo de ideología o doctrina conservadora, la cual en este momento está apoyando lo que son su propuesta política. Por eso yo me hago la pregunta, ¿realmente el pueblo dominicano va a elegir un gobierno conservador de Carlos Peña o de Roque Espaillá? Cuando todos de una forma u otra sabemos que cuando se habla de la conciencia colectiva del pueblo dominicano, en este momento todavía los efectos negativos del trujillismo, un dictador conservador nacionalista, que en los derechos humanos, pero también la aplicación de él lo hacía con un solo dedo. ¿Realmente ustedes creen que en este momento los votantes dominicanos están en condiciones de elegir un Trujillo en nombre de la seguridad ciudadana? Uno de los grandes desafíos que tienen todos los gobiernos. Pero también cuando hablamos de la corrupción en todos los gobiernos, realmente cuando llegue Roque Espaillá al poder o llegue Carlos Peña, ellos utilizando el poder del Estado, ellos van a suprimir el Congreso, ellos van de una forma u otra a violar todas las leyes que están establecidas y establecer el conservadurismo, cuando se habla de la persecución de la corrupción, pero también la persecución de los crímenes, pero también cuando hablamos del adoctrinamiento de la mayoría de los niños que están en escuela pública, en la cual muchos de ellos van a tener que leer la Biblia, porque eso es parte del pensamiento conservador de Carlos Peña. Pero también cuando hablamos de Roque Espaillá, realmente ellos van a violar todas las leyes internacionales y las leyes locales de migración y van a deportar los 3 millones de haitianos que hay en República Dominicana, una gran mayoría de ellos ilegales. Mi respuesta es no. Porque ellos ni tienen el poder político, pero tampoco tienen la estructura política y tampoco tienen el apoyo de lo que alguna gente llama los grupos fácticos de República Dominicana, quienes en su gran mayoría, ellos son conservadores, pero son pragmáticos. Pero también él necesita el apoyo de la solidaridad económica, pero también militares. En pocas palabras, toda esa demagogia política, toda esa retórica política de que ellos van a traer un nuevo liderazgo, realmente la falacia política más grande que ambos están diciendo. Porque parece ser que en República Dominicana ser anti-haitiano es lo que vende, ser nacionalista es lo que vende, ser patriota es lo que vende. En pocas palabras, ambos están utilizando el miedo de una población dominicana que producto de la migración haitiana, de una forma u otra están utilizando ese miedo porque en el fondo ellos no tienen propuesta política nueva. ¿Qué propuesta política nueva tiene Roque Espaillá? ¿Qué propuesta política nueva tiene cuando hablo de Carlos Peña? Ninguna. Son propuestas políticas, las cuales están basadas en esa ideología conservadora. Una ideología que tiene alrededor de 200 años. Y donde quiera que ellos van y aplican el mismo librito que se aplican en todos los gobiernos conservadores. La tiranía de Trujillo era un gobierno conservador. La tiranía de Pinochet era un gobierno conservador. La tiranía también, cuando hablamos de Putin en Rusia, es un gobierno conservador. Cuando hablamos también de la tiranía en Turquía, realmente también un gobierno conservador. En pocas palabras, cuando se habla de cualquier tipo de elemento conservador, lo primero que se pierde es la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero también surge una especie de miedo colectivo en la población. Cuando ellos están frente a gobiernos conservadores que de una forma u otra tienen actitudes autoritarias. Y ahora cuando yo veo a Carlos Peña o veo a Roque Espaillá, esa actitud autoritaria, que simplemente son actitudes o tipos de comportamiento populista de una retórica que es producto de la demagogia política, en la cual ellos están explotando el miedo de la nación dominicana cuando hablan de la migración haitiana. De una forma u otra, tú entiendes que en términos políticos ellos no tienen propuesta política nueva. Tómalo de esa forma. Históricamente todo el mundo sabe que hay gobiernos liberales, hay gobiernos conservadores, también hay prácticas como mucha gente llama, que la gente considera como progresistas, pero también hay prácticas que son reaccionarias. No te quepa la menor duda.
Cuando hablan del conservadurismo, estamos mirando hacia el pasado. Cuando hablamos de práctica progresista, estamos mirando hacia el futuro. Yo les voy a preguntar a ambos de ellos si realmente ellos tienen alguna visión del futuro, que no sea apostando a práctica política del pasado, que es parte de ese tipo de ideología que la gente conoce como el conservadurismo. Entonces, cuando yo oigo a Roque Espaillat y a Carlos Peña hablando de ese tipo de ideología, que ellos son un liderazgo nuevo, no, ellos lo que son es cara nueva con idea vieja, la cual surge en Francia después del Renacimiento, que querían proteger lo que era la monarquía, porque simplemente a ellos les interesaba mantener el mismo status quo. Y es lo que ambos quieren hacer. Si tú crees que en una sociedad, por ejemplo, los avances se van a conseguir estableciendo un tipo de gobierno conservador, realmente ustedes se están engañando ustedes mismos. Carlos Peña y Roque Espaillat no ofrecen algo nuevo. Lo que ofrecen son soluciones viejas a problemas recientes. Pero cuando hablamos del conservadurismo, vamos a hablar de los diferentes tipos de conservadurismo para que ustedes sepan de lo que yo estoy hablando. Y porque yo creo que cuando se habla de Roque Espaillat y Carlos Peña, ambos son simplemente demagogas populistas, que de una forma u otra tienen ese tipo de discurso autoritario, que en una nación como República Dominicana, seamos francos, no vende. Si fuera así, Vincho Castillo fuera el presidente de la República. Pero cuando lo pusieron al gobierno de Fernández, simplemente en inmigración, ¿qué hicieron? Por el contrario, la población haitiana aumentó, porque una cosa es la retórica política y otra cosa es la práctica en el gobierno, que son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de los diferentes tipos de gobiernos conservadores o ideología conservadora, existe un tipo de conservadorismo considerado como libertariano. Hay otro que es autoritario, hay otro que es populista. Por ejemplo, el de Donald Trump es populista, realmente. También hay un tipo de conservadurismo que simplemente es elitista. Realmente, ¿por qué ustedes creen que existe el conservadurismo? Porque simplemente cuando se habla del conservadurismo, lo que se está tratando de preservar el status quo, donde la iglesia tiene un enorme papel e influencia. Y hay que tratarlo como si ellos fueran los enviados de Dios. Porque cuando se habla del conservadurismo, esa jerarquía de figuras consideradas de una forma u otra, figuras que son parte de esa jerarquía, es parte del comportamiento de ese tipo de ideología. Por eso ellos apuestan a que a las personas que son de una forma u otra conservadora, ellos mantengan ese sistema de jerarquía, donde la iglesia es quien tiene el mayor papel. Después del presidente, es la iglesia que sigue. Y después de la iglesia siguen los curas, después siguen los generales, siguen los policías. Cualquier persona que se identifica con el orden en una nación, de una forma u otra, es visto como una figura de jerarquía a la cual hay que darle respeto. Por eso es que tú escuchas que durante Trujillo a los policías se trataban con respeto, al dictador hay que tratarlo con respeto, al cura había que tratarlo con respeto, pero también había que tratar con respeto al Papa, porque simplemente cuando se habla del conservadurismo es una forma de preservar el status quo, donde ese tipo de doctrina en la que se basa la Iglesia Católica y todo tipo de cristianismo, de una forma u otra, eso es lo que ellos promueven, lo establecido, aun cuando lo establecido no funciona. Cuando se habla de los diferentes tipos de conservadurismo, también un tipo de conservadurismo considerado como progresivo, hay otro que es reaccionario. Pero también hay un tipo de conservadurismo el cual está asociado a la derecha, pero también a la extrema derecha, y hay otro tipo de conservadurismo el cual es considerado como moderado y otro el cual es radical. ¿Tú sabes qué conservadurismo es radical en Rusia? Es un conservadurismo radical. ¿Ustedes creen que República Dominicana está en condiciones de tener el mismo problema que tienen los rusos en este momento? Que a cada momento tiran un tipo por la ventana y que tú no puedes protestar porque te meten 20 años de cárcel. Ese tipo de gobierno conservador es lo que ustedes quieren. Entonces, pongamos los pies sobre la tierra y vamos a entender qué realmente significa un gobierno conservador. Y cuando se habla de Roque Espaillat y de Carlos Peña, si ellos son conservadores, ellos mejor aprendan a dejar lo que son esas actitudes de la extrema derecha. Y ese también tipo de actitudes radical. Y abocarse a tener eso que yo le llamo, ese tipo de conservadurismo considerado como moderado. Donde hay una mezcla entre lo tradicional y la protección de lo que es la identidad nacional,
pero también un reconocimiento que una sociedad como República Dominicana necesita algún aspecto de la globalización cuando hablamos en términos económicos. Pero cuando se habla de un individuo que de una forma u otra profesa, de una forma u otra apoya sus ideas y sus propuestas en un tipo de ideología conservadora, como lo dije anteriormente, Roque Payá y Carlos Peña no están proponiendo nada nuevo, son propuestas viejas de hace 50, 100 años, que utilizó los Estados Unidos, utilizó Inglaterra, utilizó Francia, y en este momento está utilizando Rusia. El tipo de ideología, la cual tiene un tipo de comportamiento político cuando se llega al poder. Cuando se habla de ideología conservadora, una de las primeras propuestas que ellos te van a decir es, no, pero que hay que bajar los impuestos, porque los impuestos son demasiado altos. Claro, cuando ellos hablan de bajar los impuestos como una forma de compensar, porque de una forma u otra eso va a aumentar el déficit fiscal del gobierno, y ellos dicen, bueno, como una forma de compensar el bajar los impuestos, nosotros vamos a cerrar 3 o 4 ministerios. Y te dicen, no, yo voy a cerrar el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, y todas las instituciones que andan por ahí, que hay como 50 que toditas son iguales. Como que eso va a bajar el presupuesto. Otros dirán, no, que yo bajo el presupuesto simplemente cogiendo todos esos elementos corruptos y quitándole el dinero. Aquí es donde el autoritarismo es un gran problema, porque tanto Roque Payá como Carlos Peña tienen que actuar dentro del ordenamiento jurídico de República Dominicana, lo cual ata su mano. Por eso cuando yo oigo ese tipo de retórica populista, hablando diciendo, no, que si yo llego a ellos lo voy a meter preso. Mentira. Ellos ni van a tener poder, tampoco van a tener los jueces, y mucho menos ellos van a tener la voluntad política de meter preso a nadie, porque todo se necesita el debido proceso y ellos lo saben, a menos que ellos el primer día que llegan, ellos simplemente el Congreso lo van a clausurar y simplemente ellos van a poner un general al lado de ellos como batuta y constitución, pero esa no es República Dominicana, eso se pasa en Rusia, y un proceso que dura 20 años. Razón por la cual cuando yo hablo de que van a bajar los impuestos, es la mentira más grande que yo tengo. Ahora, si tú bajas los impuestos, ¿cómo tú vas a compensar el déficit fiscal? Tú dirás, bueno, yo cierro varias instituciones y con eso yo lo hago. Mentira. Es una de las grandes mentiras que ellos hablan. Bajar los impuestos implica que hay que hacer reducciones en todas las actividades económicas, pero también de ayuda y de subsidio cuando hablamos del gobierno central. Pero ellos se quedan que yo voy a bajar los impuestos, pero no te dicen de dónde ellos van a bajar los impuestos y cómo ellos van a compensar eso, porque ellos saben que de una forma u otra ellos van a afectar negativamente lo que es la gran población dominicana que necesita la ayuda del gobierno y muchos empresarios en República Dominicana que necesitan los subsidios. Que bajen los impuestos. Otro elemento que utilizan mucho, que ellos dicen que ellos van a bajar el gasto del gobierno. Ok, ¿cómo tú lo vas a bajar? Reduciendo la cantidad de empleados. En un país como República Dominicana, teniendo un desempleo de casi un 50%, porque yo hablan de un 18%, pero hay un subempleo de un 30-35%. Realmente República Dominicana, producto del fracaso de los grupos industriales y los grupos financieros en República Dominicana, el Estado es el mayor empleador. ¿Y cómo tú vas a reducir realmente los gastos del gobierno? Ahora mismo hay alrededor de algunos 600,000, 700,000 empleados en el gobierno. ¿Tú vas a sacar toda la botella? ¿Cuánto? ¿Tú crees que toda la botella en el gobierno hay alrededor de 300,000? Porque la única forma que tú vas a bajar el gasto es disminuyendo un 20-25% lo que es la nómina del Estado. Pero dilo, que nómina del Estado tú vas a bajar como una forma de tú reducir los gastos del gobierno. Cuando tú reduces los gastos del gobierno, a alguien tú vas a afectar. Otro elemento a considerar es que ellos hablan de esa famosa economía de libre mercado. Claro, cuando ellos hablan de economía de libre mercado, es un conocimiento nuevo, porque 3 décadas atrás ellos estaban en contra de la economía de mercado, porque simplemente ellos tenían una política proteccionista. Realmente, cuando se habla de Roque Payá o Carlos Peña, el tratado de libre comercio que existe entre República Dominicana y Estados Unidos, el cual le pone cierto tipo de aranceles a lo que es la producción de arroz y muchas cuestiones agrícolas, ¿qué va a hacer? ¿Él lo va a quitar? Un
un tipo de tratado de comercio con Estados Unidos que favorece positivamente a República Dominicana y a los productores nacionales. Entonces son de las cosas que yo escucho a la gente hablando y yo me pregunto, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú haces. Una cosa es esa demagogia política que muchos elementos conservadores utilizan y otra cosa es cuando tú llegas al gobierno. Otro elemento a considerar es que ellos están en contra de la regulación. Esa es la palabra que yo siempre escucho. No que como una forma de fortalecer el capital, fortalecer la inversión, que los pequeños negocios suban, lo que simplemente es que desregular, o sea, quitar la regulación a todas esas personas. Ok, tú le quieres quitar la regulación, perfecto. Entonces, ¿qué tú vas a hacer cuando el medio ambiente y los ríos se sigan llenando de tóxicos? Cuando tú veas que el medio ambiente, especialmente en el Gran Santo Domingo, tú veas que tú no puedes respirar por la enorme cantidad de humo. Que la mayoría de los carros, ese dióxido de carbono está matando al pueblo dominicano. Producto de la falta de regulación. ¿Qué tú vas a hacer con ese tipo de problema ambiental que va a provocar la falta de regulación? Y si tú no creas ningún tipo de regulación, ¿cómo tú puedes controlar lo que la utilización del dinero del narcotráfico o ese tipo de dinero que sale de la corrupción? En pocas palabras, en países subdesarrollados como República Dominicana, la regulación. Cuando se habla del movimiento capital y de la producción, es necesario. Otro elemento que yo oigo, que muchas veces ellos hablan de que no, que el intercambio comercial. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a esta gente, que se consideran como proteccionistas. Realmente cuando se habla del intercambio comercial entre ti y República Dominicana, ¿ustedes lo van a quitar? ¿Con quién entonces ustedes lo van a hacer? ¿Con Cuba? ¿Con Brasil? ¿Con Puerto Rico? ¿Cuándo? ¿O se van a ir por Europa? No, con China. Entonces cuando yo hablo de ese tipo de reducir de una forma u otra lo que ese intercambio comercial, si de una forma u otra tratando de aumentarlo, sí, quiten los impuestos. Cuando ustedes vayan a la aduana, quítenle todos los impuestos de este tipo de intercambio comercial. Y de una forma las exportaciones salen mucho más baratas. Es una forma de tú disminuir los precios, quitando los impuestos a todos los artículos importados que entran por la aduana, y una forma de tú incentivar ese famoso intercambio comercial. Eso crearía lo que alguna gente llama un desbalance en la capacidad de pago de República Dominicana, donde no tiene suficiente capacidad de dólar para de una forma u otra compensar el alto costo que se tiene que utilizar para costear esas importaciones. Otro elemento que la gente dice, no, que yo voy a reducir en mínimo lo que es la deuda del gobierno. Esa es la falacia más grande. En un país como República Dominicana, donde el 30 o 40% realmente del pago de la deuda, tú quieras aceptarlo o no, realmente parte del presupuesto nacional, producto de la gran cantidad de préstamos que ellos hacen. ¿Cómo Roque Espaillá o Carlos Peña va a reducir la deuda? ¿Cómo? Ellos dirán, no, que República Dominicana es un país rico. No, esa no es la respuesta. ¿Cómo tú vas a reducir el nivel de la deuda? ¿Cómo? Yo estoy esperando esa varita mágica. Otro elemento a considerar es cuando se habla de República Dominicana, ellos hablan de una política fiscal conservadora. Cuando hablan de política fiscal conservadora, yo lo que tengo que reírme, porque dime tú, un país como República Dominicana, donde realmente económicamente quien lo está sosteniendo, seamos francos, el turismo y las remesas, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú le vas a poner impuestos a la remesa o tú se lo vas a quitar? Realmente todos los impuestos que se pagan a través del ITEVIA, a través del impuesto sobre la renta, todos esos impuestos que te dan la gasolina, ¿qué tú vas a hacer? Tú lo vas a disminuir. Entonces, ¿cómo tú vas a reducir el déficit fiscal del gobierno? Son contradicciones que muchas veces cuando tú lo dices por televisión suena bonito, pero en la práctica es imposible de aplicar. Es una de las grandes contradicciones cuando se habla de los llamados líderes emergentes conservadores, que hablan mucho, pero en la práctica no están aportando nada nuevo, porque cada una de sus ideas se basan en el conservadurismo. Y cuando se habla de conservadurismo, ¿de qué estamos hablando? Oye, conservar el status quo.
porque ellos miran hacia el pasado, ellos no miran hacia el futuro. Otro elemento que de una forma u otra nosotros tenemos que destacar cuando hablamos de los llamados líderes emergentes conservadores, es que de una forma u otra ellos apuestan a lo que es la imposición de las llamadas tradiciones familiares, lo cual yo no me opongo a eso, porque yo nunca he creído que el Estado no tiene el derecho de enseñarle a sus hijos, de enseñarle a los padres cómo ellos deben criar sus hijos. Pero tampoco en un Estado conservador, el Estado tiene el derecho de imponerle a sus hijos una doctrina religiosa de la cual ellos de una forma u otra no son favorables. Por eso cuando se hablan de las tradiciones familiares en un país como República Dominicana, donde seamos francos, la mayoría de las niñas de 13, 14 y 12 años salen embarazadas, donde a lo mejor el 40% de las mujeres son madres solteras, con una sociedad donde ser soltera para muchas mujeres es una cuestión de orgullo. Pero ¿cómo tú mantienes la tradición familiar cuando tanto la madre como el padre tienen que trabajar? ¿Qué va a hacer el cobrador? ¿Qué va a hacer Carlos Peña? De una forma u otra mantener lo que es la tradición familiar. Él va a crear la suficiente cantidad de empleo para que solamente el padre trabaje y la mujer se pueda quedar en la casa criando a los niños. No, es una falacia. Ellos no tienen cómo. Y una sociedad como la República Dominicana, subdesarrollada, tampoco se puede. Y más con los altos costos cuando hablamos de la canasta familiar en República Dominicana. Y no hablemos de la renta y la luz. Otro elemento que ellos realmente de una forma u otra tú tienes que entender cuando se habla del conservadurismo. Ellos están en contra de la idea de género, que no debe enseñarse en las escuelas. Que una serie de palabras y de pronuncios y de nombres de una forma u otra no deben utilizarse, que no se puede utilizar el Estado para ello imponer lo que es ideología de género. Pero de una forma u otra, ellos están de acuerdo con que se utilice el poder del Estado para imponer lo que son sus doctrinas religiosas. Como ve, es un arma de doble filo. Tú no puedes utilizar el Estado para una cosa y el Estado para otra cosa. En pocas palabras, porque ellos no establecen que tan pronto ellos suban al poder, ellos van a decir que existe una separación entre el Estado y la Iglesia. No se atreven. Tampoco lo hizo Trujillo. Por eso tenemos jodido concubinato con la Iglesia. Y por eso tuvimos muchos de ellos defendiendo de que se lea la Biblia en las escuelas, que es parte de un adoctrinamiento religioso, utilizando el papel del Estado. O sea, el papel del Estado es bueno para una cosa, pero no es bueno para otra. Son de las contradicciones y la doble moral. Cuando hablamos de Carlos Peña, pero también de Roque Espaillá. Si tú vas a utilizar el Estado para tú adoctrinar religiosamente, basado en tu creencia religiosa, a los niños dominicanos, pues yo pienso que también cuando se habla de ese tipo de ideología de género, el Estado también tiene el derecho de utilizarlo. O sea, si no es bueno para una cosa, tampoco es bueno para otra. Muchos de ellos también tienen ese tipo de proteccionismo. Mucha gente dice que ese tipo de proteccionismo no es más que una respuesta a ese elemento de transculturación que existe en muchas naciones. Eso existe en los Estados Unidos, aun cuando es quien promueve el globalismo. Aquí es donde cuando se habla de ese tipo de la globalización, es un elemento que a ellos no les gusta, pero a ellos no les gusta cuando es cultural, cuando es lingüística. A ellos les gusta simplemente cuando es económica. Cuando es económica, ellos sí hablan de globalización. Por eso ellos defienden el libre comercio, como dicen algunos, porque eso es parte de la economía, del mercado. Pero cuando se habla de ese tipo de globalización en la cual se habla sobre los aspectos culturales y la migración y los diferentes tipos de cultura, pero también grupos étnicos, es un elemento que ellos no quieren. Ahí ellos utilizan el proteccionismo. En pocas palabras, decídanse. Ustedes o son proteccionistas para todo o simplemente ustedes son globalistas para todo. Pero ellos quieren elegir el aspecto que a ellos más les conviene, que ese tipo de proteccionismo, el cual implica la cultura. Porque de una forma u otra, ellos consideran que si entran elementos culturales dentro de la entidad del pueblo dominicano, se va a perder lo que es la identidad del dominicano. Aquí es donde viene el famoso problema haitiano. Ellos quieren ese tipo de comercio cuando se habla en términos económicos entre República Dominicana y Haití. Pero el comercio que
implica el intercambio cultural, el intercambio religioso, ese no lo quieren, porque eso atenta contra la identidad del pueblo dominicano, lo cual yo siempre he creído que si una cosa es buena para una, debe ser buena para otra. Aquí es donde, cuando se habla de Roque Payá y Carlos Peña, ser conservador es mucho más difícil que lo que ustedes piensan. Otro elemento cuando se habla de un individuo que de una forma u otra ellos hablan que ellos son conservadores, no te quepa la menor duda, ellos están en contra de la ideología de género. A ellos no les importa si la muchachita de 12 y 13 años sale embarazada, porque simplemente está prohibido que se le dé educación sexual en las escuelas. No, que eso tienen que darse los padres. Pero hasta ahora los padres han fallado en darles educación sexual a los muchachos. Por eso que ellas salen embarazadas. Están en contra de que se le dé anticonceptivo a las muchachitas en la escuela. O se le enseña a los muchachos cómo es un condón. Porque una realidad que ellos quieren taparse los ojos. Y ellos no quieren aceptar que en este momento las muchachitas de 12 y 13 años salen embarazadas y están teniendo sexo. Y ellos piensan que simplemente la niña diciendo no o el niño diciendo no, eso va a resolver el problema. No. En cuanto a eso, ellos son muchos de ellos irrealistas, creando un tipo de sociedad utópica que ya no existe, porque ellos están apoyando las llamadas tradiciones familiares en un tipo de como República Dominicana, donde la estructura familiar hace tiempo que se rompió. Pero también se rompió la estructura social y ellos creen que a través del poder del Estado ellos van a restablecer lo que es la estructura familiar, ellos van a restablecer lo que es ese tipo de estructura social donde la gente veneraba lo que era toda esa figura decorativa, como el caso del Papa, como el caso de los llamados pastores, pero también de toda esa gente que son parte de la Policía Nacional. No crean en eso, ya eso no vuelve, no importa lo que ellos te digan. Y cuando se habla de la ideología de género, algo que la gente tiene que entender. Realmente ellos están en contra de lo que son los matrimonios entre las personas del mismo sexo, porque ellos se basan no en las leyes del hombre, no, se basan en las leyes de Dios, porque ellos dicen que Dios creó al hombre y creó la mujer. Por lo tanto, el matrimonio entre un hombre y una mujer, ellos no lo aceptan, lo cual yo no le voy a decir que ellos pueden seguir por ahí, pero algo que tú tienes que entender también. Ellos están en contra de la homosexualidad, pero también ellos están en contra de lo que es ese tipo de cuerno, que es muy común en República Dominicana, de las llamadas relaciones extramaritales. Seamos sinceros, señores. ¿Ustedes creen que República Dominicana, porque es un gobierno conservador, realmente las mujeres no van a salir a la calle a buscársela? ¿Ustedes creen que los hombres van a dejar de pegar cuernos? ¿Realmente ustedes creen que todas esas personas que son homosexuales se van a meter en un closet y nunca van a salir? ¿Realmente ustedes creen que las niñas en la escuela no van a seguir embarazadas? Como dije anteriormente, es crear ese tipo de discurso utópico, del cual el producto de ese populismo, que de una forma u otra no está creando nuevas ideas, lo que está yendo al pasado, tratándole buscando soluciones a un presente que está ahí. Otro elemento que hay que considerar cuando se habla de las personas que tienen ese tipo de ideología conservadora, es que todos ellos están en contra del aborto. Para ellos, un niño en el vientre es mucho más importante que un niño en la calle. Pero también, de una forma u otra, para ellos, de una forma u otra, ellos consideran que la mujer no tiene derecho sobre su cuerpo. Que la vida de un feto, que la vida de un cigoto, que la vida de un embrión es más importante que la vida de una mujer. Y son de las grandes contradicciones. Porque ese mismo grupo que quiere proteger un feto, un futuro niño, según ellos, son los primeros que apoyan lo que son las leyes penales más radicales, en la cual tú quieras aceptarlo, no, la pena de muerte, una de las cosas que ellos utilizan como mecanismo de castigo cuando se habla de la criminalidad. Es una contradicción la cual ellos no quieren resolver. Pero no te quepa la menor duda. En este momento en República Dominicana yo te puedo decir que el aborto es la cotidianidad. Tú quieres aceptarlo, no. Y tú puedes poner todas las leyes antiaborto. Y de una forma u otra el aborto va a seguir ocurriendo. Por ese lado, los progresistas están mucho adelantados que los llamados conservadores, porque ellos aceptan y toman decisiones en base a la realidad práctica que estamos mirando. ¿Pero por qué ellos son antiaborto? Porque simplemente ellos son antiaborto
porque eso es parte de la doctrina de la iglesia, ya sea católica o evangélica, cristiana, como te quieran llamarla. De una forma u otra, ellos le están imponiendo las doctrinas eclesiásticas, todas esas sectas religiosas, a una gran mayoría de la población que de una forma u otra, seamos francos, de católicos tienen muy poco, de evangélicos tienen muy poco. Mucha de esa gente dice que República Dominicana es un país conservador. No, República Dominicana no es un país conservador. Simplemente las élites políticas, religiosas, realmente son conservadores. Y el enorme papel que tiene ese grupo oligarco eclesiástico en República Dominicana tiene un gran poder. Y producto de ese miedo que le tiene la clase política es que realmente ellos no han establecido las tres causales. Pero República Dominicana es un país conservador. ¿O ustedes creen que yo decir que soy católico, que soy evangélico, soy conservador? No, no crean en nada de eso. Míralo en el comportamiento. Con los niveles de delincuencia, con los niveles de prostitución, con los niveles, como dicen algunos, de niñas embarazadas en las escuelas. Y ese tipo de comportamiento, cuando tú miras las redes sociales, esto dice a ti que República Dominicana es un partido conservador. No, es una ilusión que muchos conservadores quieren vender. Pero, producto de esa doctrina religiosa del catolicismo, todos ellos están en contra del aborto. Esa es la única razón. Pero en el fondo, yo estoy seguro que muchas de sus hijas, quizás yo estoy hablando de más, algunos de ellos, es posible que muchas de esas personas que se llaman conservadoras, que son antiaborto, son los primeros que van a Estados Unidos y se hacen un aborto. Otro elemento que hay que entender cuando se habla de los llamados conservadores, o ese tipo de ideología conservadores, es que de una forma u otra ellos quieren imponer los llamados valores sociales. Señores, no estamos en ese tipo de cuestiones donde hay reyes y reyes. Ya esos valores humanos, ya eso no existe. Ya los valores sociales en República Dominicana tampoco existen. República Dominicana, lamentablemente, producto de muchas ideas que la gente le llaman como progresista, ese tipo de valores humanos ya no existen. Y cuando se hablan de valores humanos o valores sociales, ¿de qué estamos hablando? No, que hay que seguir los valores, pero ¿cuáles son esos valores? Cuando hablamos de valores, estamos hablando de costumbre, de la forma como el hombre trata a la mujer, como la mujer trata al hombre, como los hijos tratan al padre, pero también como los ciudadanos tratan a las autoridades. Ya eso no existe en República Dominicana. Aquí los ciudadanos no respetan a las autoridades, los hijos no respetan a los padres. Seamos francos, y un gobierno conservador no va a restablecer esos llamados valores ciudadanos, y mucho menos valores ciudadanos cuando hablan sobre ese concepto de la nacionalidad, de ese amor por la patria, en un país donde alrededor del 20-25% de la población vive en el exterior, diciéndote a ti que los llamados sentimientos o valores patrióticos realmente no existen en una gran mayoría de la población. Por eso, cuando yo oigo elementos conservadores de la derecha nacionalista, hablando que ellos van a ganar la presidencia, señores, seamos francos, en República Dominicana la mayoría de los votantes, ellos no votan por ideas o elementos conservadores ultranacionalistas. Si fuera así, Bicho Castillo fuera el presidente, o la fuerza progresista fuera una política que fuera mucho más grande, pero siempre ha sido un partido bisagra, porque al dominicano no le importa ese tipo de valores nacionalistas, ese tipo de ideas duartianas que muchas veces tuve en la prensa. Eso suena bien en las redes sociales, pero en términos prácticos al dominicano no le importa ese tipo de sentimiento nacionalista. Por eso, tratar de imponer los valores sociales de un pasado que ya no existe, te dice a ti que los conservadores lo que están es mirando hacia atrás, no están mirando hacia el futuro, lo cual es uno de los grandes desafíos que ellos tienen. Otro elemento que hay que entender también es cuando nosotros observamos que muchos de ellos están en contra de ese tipo de actividad, el cual puede ser considerada como inmoral, lo cual, por ese lado, yo creo que en parte ellos tienen que razón. Pero si tú eres un individuo que de una forma u otra tú eres y está apostando a que un individuo como Roque Payá y Carlos Peña suban a la presidencia y tú eres un individuo homosexual, tú tienes que pensarlo 5 veces, porque tú eres el primero que te va. No te acuestes de otro lado. Pero otro elemento que tú tienes que entender es que cuando se habla de ese tipo de
idea conservadora que mira hacia el pasado. Ellos son antidroga como lo último. Por eso que tú oyes a Carlos Peña hablando, no, que el gobierno de Luis Abinader es un narcoestado, es un narcopresidente, que el Partido Revolucionario Dominicano es un narcopartido, porque todavía ellos creen que el pueblo dominicano le importa ese tipo de calificativo negativo. Claro, ese mismo Carlos Peña, que durante mucho tiempo era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y que yo sepa todavía, yo no lo he escuchado él diciendo que el expresidente Leonel Fernández era presidente. Y por último, nosotros tenemos que hablar sobre una de las características que más caracteriza a los llamados grupos conservadores. Y es simplemente el ello mantener y establecer lo que alguna gente llaman un estado fuerte, como una forma de ello mantener lo que es el orden. Claro, en todos los países y en todas las naciones que de una forma u otra ellos tienen los llamados gobiernos conservadores, considerados como autoritarios, pero también dictatoriales, no te quepa la menor duda. El miedo a la persecución, pero también el caer a la cárcel. Mucha gente considera que una de las razones por las cuales dichos los gobiernos son buenos, cuando se habla de perseguir, mantener y eliminar lo que es la criminalidad. Pero cuando se habla de cualquier tipo de sociedad, aparte de la criminalidad, son otros elementos que ellos necesitan. Y cuando se habla de la libertad de libre expresión, la libertad también de ellos reunirse, la libertad de ellos de una forma u otra hablar de sus ideas, la libertad de ellos moverse y la libertad de ellos vivir en un estado donde ellos no se sienten perseguidos y que por una mínima infracción ellos se pasen 20 años de cárcel. Y una cosa va con la otra. Fue uno de los grandes problemas cuando se habla de la tiranía de Trujillo y uno de los grandes problemas que tenemos cuando hablamos de Rusia, cuyo presidente es Putin. Como ve, una cosa va con la otra. Es posible que el pueblo dominicano se sienta más seguro en un gobierno conservador, pero ¿a qué costo? Al costo de la libertad básica, en la cual el respeto de los derechos humanos no existe. Y es algo que tú tienes que tomar en cuenta cuando tomas la decisión de tú votar por un individuo que se llama conservador. En una sociedad dominicana, quien durante décadas, ustedes quieran aceptarlo o no, ha disfrutado de libertades, las cuales ellos valoran en este momento. Otro elemento también que hay que utilizar cuando se habla de esa adoración, a esas figuras decorativas, como el caso del presidente, como el caso del papa, como el caso del padre, como el caso del pastor. En una sociedad pobrecita, simplemente ese elemento colectivo, de una forma u otra, es parte de eso, donde la identidad de los individuos está de una forma u otra asociada a la colectividad a la cual ellos pertenecen. Y muchos elementos que son parte del conservadurismo, ellos apuestan al individualismo, lo cual es otra falacia, porque ninguno de ellos tienen el coraje de darle a la mujer ese ente individual en la capacidad que ellos tienen de decidir qué hacer con su cuerpo. Para una cosa el individualismo es bueno, pero para otra cosa no. Eso es una de las grandes contradicciones que tienen los conservadores. Otro elemento que hay que entender también, cuando se habla de ese tipo de fanatismo en cuanto a acusar de antipatriótico a personas que de una forma u otra difieren en la forma como debe manejarse el Estado, difieren en cuanto a la globalización, difieren en cuanto a la inmigración. Lo primero que utilizan los conservadores es acusarte a ti de tu ser antipatriótico, y muchos de ellos llegan al punto tal que ellos te acusan de tu ser un pro haitiano o que tú eres haitiano. En una sociedad como República Dominicana, donde hay 3 grupos étnicos o grupos raciales que son determinantes, en la cual están los negros, están los mulatos y están los blancos, y una realidad étnico-racial que no se puede negar.
Y un gobierno conservador, lo que más van a seguir perjudicados no son los mulatos y los blancos, no van a ser los negros. Independientemente de si esos negros durante generaciones por generaciones han sido parte de la entidad del pueblo dominicano, algo que los grupos conservadores niegan. Y tú lo observas cuando tú observas muchos de los comentarios, en la cual si tú eres de mi color, muchos de ellos me dicen que yo soy haitiano, porque ese tipo de actitud racista, que existen muchos de ellos, es producto de ese tipo de pensamiento conservador, que de una forma u otra ellos quieren hablar como si el pueblo dominicano fuera una nación homogénea de gente blanca. No te quepa la menor duda, cuando se habla de República Dominicana, algo que tú tienes que entender, el conservadurismo como filosofía o como tipo de gobierno suena bonito. Pero cuando tú votas por un candidato conservador, ya sea emergente o tradicional, tú estás votando por un individuo que para resolver los problemas del presente está mirando hacia el pasado. Y yo soy de lo que creo que República Dominicana y la mayoría de los votantes no están mirando hacia el pasado para resolver los problemas, no. Están buscando por líderes con ideas nuevas, no ideas recicladas, a la cual el producto de ese tipo de ideología conservadora que ambos y muchos de ellos tienen y se disfrazan mediante ese tipo de discurso populista, demagogo, que en el fondo lo que encierra ese tipo de comportamiento autoritario que muchos muestran cuando dicen a boca llena, si yo llego a la presidencia yo meto preso a fulanito, donde el concepto de ley y orden realmente no existe, porque es un individuo con vocación totalitaria el que habla de esa manera. Señores, yo no le quito más tiempo. Si este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, dejen cualquier tipo de comentario, pero sobre todo compartan este tipo de material. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.